Son las 8:35. Damos la bienvenida en nuestros estudios a dos políticos ecuatorianos que han estado en funciones en la vida pública del país presentes. Gustavo Larrea, quien fue el ministro de gobierno de Rafael Correa en los años 2007 y 2008. Posteriormente fundó su partido, Democracia Sí, que auspicia la candidatura presidencial de Iván Saquicela, a quien acabamos de escuchar. Y por otra parte, está también invitado en esta mañana Bruno Segovia, candidato a la Asamblea por Amigo, que auspicia la candidatura de Yacu Pérez Guartambel. Diríamos que estamos con dos representantes de importantes grupos que auspician distintas candidaturas y que compiten entre sí para tratar de llegar a la presidencia de la República. Vamos a iniciar este diálogo con el doctor Gustavo Larrea, quien es egresado de Derecho y Sociología y ha realizado, como señalábamos, importantes labores en el ámbito público en Ecuador, hoy auspiciando la candidatura de Iván Saquicela. Escuchábamos a Iván Saquicela hablar sobre la necesidad imprescindible y parte fundamental de su propuesta de ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le ha llevado a Iván Saquicela y a Democracia Sí a presentar esto como uno de los proyectos fundamentales, más importantes de su proyecto de gobierno? Bueno, primero un buen día, Gustavo, buen día, Bruno, a la audiencia, un muy buen día. Un gusto estar en la ciudad de Cuenca. Básicamente la profunda crisis que vive el país, una crisis de seguridad, una crisis energética, una crisis económica, social, de la salud pública, de la seguridad social, que no está en crisis, una crisis de la estructura del Estado, de la administración pública, un Estado que va a ritmo de tortuga mientras los problemas se siguen acumulando. Un Estado absolutamente ineficaz, ineficiente, penetrado por la corrupción, que se deshace día a día. La Constitución creó varias instituciones con algunos argumentos. Una de ellas fue la creación del organismo superior de la justicia, que fue el Consejo de la Judicatura. Y la realidad es que el organismo administrativo pasó a mandar a los jueces, y ahora, cuando se destapan los casos de corrupción, vemos la injerencia de este organismo en la designación de jueces y en el manejo de la judicatura, y creemos que hay que hacer un cambio profundo para tener una administración de justicia independiente, proba y no vinculada a la corrupción y al crimen organizado. Y eso pasa por una reforma de fondo. Volver a tener una Corte Suprema de Justicia, creemos que es fundamental, y subordinar al organismo administrativo al organismo de justicia, como siempre debió ser. El otro tema que nos parece trascendente es que las autoridades de control del Estado y algunas autoridades claves del Estado las nomina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ese organismo, que debió ser un organismo independiente según la Constitución, formada por gente ecuatorianas y ecuatorianos probos, que designaban a las autoridades en concursos transparentes, terminó siendo una manipulación política. Ya vimos con claridad lo que fue la campaña de la Liga Azul, pero no solo eso, sino muchos de los ex miembros de ese organismo pasaron a ser candidatos asambleístas por fuerzas políticas como RC. Es un organismo absolutamente politizado. Creemos que hay que devolverle esa función a la Asamblea, creando dos cámaras, porque la otra crisis es la crisis de la Asamblea. Reducir el número de asambleístas a 60, 45 provinciales y 15 nacionales, y esos 15 constituirlo en Cámara de Senado, encargado no solo de, conjuntamente con la Cámara de Diputados, la legislación, sino encargado de llevar adelante los concursos para la designación de las autoridades de control y nominarlos con 2/3 partes de los votos para garantizar estabilidad institucional. Esas son reformas que estamos planteando. ¿Podría, por favor, usted solamente con 2 o 3 adjetivos calificar cuáles son las debilidades de la Constitución de Montecristi que les llevan a proponer estos cambios? Es una Constitución que genera un Estado autoritario y centralista,
es una constitución que paraliza la economía, que subordina a la ciudadanía a la estructura del Estado. Todas las actividades, el deporte, la cultura, todo está subordinado al Estado, cuando debe ser al revés. El Estado debe estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. Saludamos también a Bruno Segovia, a quien damos paso, y quisiéramos conocer en qué medida coincide usted con esta visión, incluso esta posición de que tiene que cambiar la Constitución de Montecristi. Muy buenos días, ingeniero Gustavo, qué gusto poder saludar. Bienvenido a Cuenca. Gracias, Bruno. Un saludo a la ciudadanía. Coincidimos plenamente en algunas cosas, sobre todo en el diagnóstico de lo que sucede en el país. Una profunda crisis, incluso no solo económica, sino ética y moral. El cáncer de la corrupción afecta a todas las instituciones del Estado, a todas, no hay excepción. Jueces, fiscales vinculados con la corrupción, caso Metástasis está a la luz del día. Vivimos una situación terrible de oscuridad, un presidente que es más que presidente es candidato, el candidato presidente, estamos en un estado fallido, no resuelve los problemas del país, solamente a través de cadenas o TikTok quiere dar soluciones, mientras la gente estamos sin trabajo, la economía está deteriorada. La delincuencia campea por todos lados, las vacunas, asesinatos, y el Plan Fénix es solamente algo del realismo mágico, o sea, no hay en la realidad. Se sale a las cadenas hablando de supuestas hectáreas de narcotráfico que existen en el país, pero nos olvidamos de las capturas de las drogas, por donde salen. Se conoce que salen cajas de bananos, son capturadas en Europa, pertenecen a alguna empresa, pero no se investiga. Más grande al hijo de drogas en Los Ríos fue capturado, y no hay detenidos y no conocemos quiénes son los propietarios. O sea, no hay alternativas dentro de este gobierno, y es necesario un cambio radical para el bien del país. Una de las propuestas que hacíamos cuando estuvimos en campaña era justamente el problema del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, sin duda. Un Consejo de Participación Ciudadana que aparece como una novedad, con poderes del Estado, supuestamente para democratizar la elección de autoridades, fue el centro más grande de corrupción y de disputa, sin duda. O sea, me tocó vivir ahí cuando fui asambleísta, cómo adentro ya se disputaban y cómo con jueces de bolsillo, con acciones de protección, cambiaban a presidentes del Consejo de Participación y se tomaban el control. Así fue igual el Consejo de la Judicatura, jueces que... El Consejo de la Judicatura que administra la función judicial llamando a jueces como deben fallar. Recuerdo el caso de la señora Llori, el presidente del Consejo de la Judicatura llamando a que dicte una acción de protección a favor de la señora. Terrible. Nosotros planteamos ese cambio. Discrepamos y respetamos en lo de la Asamblea Constituyente, porque yo no creo que haya que hacer cada periodo o cada cambio de gobierno una Asamblea Constituyente, y algunos lo hacen con mala intención. Yo no creo que sea el caso de Gustavo, pero otros sí quieren hacer constituciones de bolsillo de acuerdo a su interés, lo que ya pasó antes. En eso no estamos de acuerdo, pero se puede cambiar vía reformas o enmiendas para limitar las atribuciones de estos dos organismos que realmente son perniciosos para el país. En cuanto al número de asambleístas, también hicimos la propuesta nosotros, sin duda. En la forma nada más varía. Decíamos, por cada 500,000 habitantes, actualmente son por cada 200, si mal no recuerdo, un asambleísta, más un adicional. Decíamos 500, por cada 500,000 habitantes un asambleísta. Eso reduciría el número de asambleístas a la mitad. Pero yo no creo además que sea cuestión de número, ingeniero y queridos ciudadanos. No es cuestión de número de asambleístas, es de calidad de asambleístas, quienes van. No va a cambiar la Asamblea Nacional si seguimos eligiendo lastimosamente delincuentes. En vez de ver la hoja de vida de los candidatos, deberíamos ver el prontuariado. Algunos iban con grilletes a la asamblea, con grilletes, con chorizos de glosa. Lamentablemente está muy mal evaluada, es decir, las cifras que obtiene son bajísimas, no ha cambiado del periodo en el cual estuvo usted como asambleísta. Actualmente las cifras que siguen dándose de opinión de los ecuatorianos sobre la asamblea dejan muchísimo que desear.
Pero quisiera centrarme en un tema coyuntural, urgente, con el que ustedes han empezado en este diálogo, esta crisis energética que va de la mano de varias crisis en el país, la institucional, la crisis económica, con pronósticos muy preocupantes para Ecuador. Para los próximos 2 años se dice que seguirá cayendo la economía ecuatoriana. El entorno mundial tampoco ayuda, y advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre una crisis global a nivel mundial para los próximos años. Vayamos o continuemos en esta línea de qué tiene que hacerse con la economía ecuatoriana. Ambos coinciden en que la Constitución de Montecristi generó un Estado fuerte, monopólico en muchas áreas, antiliberal en materia de economía. ¿Cómo se debería orientar este tema en el marco del gobierno actual y en el marco del próximo gobierno, Gustavo? A ver, el gobierno actual, uno puede suponer que llega y que quien es el presidente tiene experiencia empresarial y que por lo tanto uno de los ejes de su gobierno sería la reactivación económica. Además lo ofreció en campaña. ¿Cómo puedes reactivar la economía si no traes inversión? Y la inversión puedes traerla de 2 maneras. La una es concesiones. La red vial, por ejemplo. Tienes estudios de 6 redes viales que pueden ser concesionadas. Lo lógico con cualquier gobierno sensato era concesionar esas vías. ¿Por qué? Porque generan empleo. Además puedes hacer un cambio fundamental en el contrato, que es que esas vías, una parte de ellas, un 20-30%, sean construidas sin tecnología, sino con mano de obra, para generar empleo. Algo que cualquier gobierno sensato lo hubiera hecho. El país está paralizada la obra pública. Es más, está paralizada la propia inversión pública. Los proyectos público-privados no han sido, sin embargo, una puerta que ha estado abierta en el país. Está abierta. No se la ha explotado. Exactamente, está abierta, que es alianzas público-privados y concesiones. Siempre ha estado abierta en el área petrolera. ¿Cómo es posible que haya la desidia de dejar que a partir de un elemento constitucional clave que requiere una constituyente, que no se puede reformar por votación en la Asamblea ni por consulta popular, que es la creación de la cuenta única del Tesoro Nacional, que es el eje de control absoluto del Estado de todo proceso de descentralización y desconcentración? Petroecuador ya no puede hacer contratos porque ya no tiene presupuesto. El presupuesto le asigna finanzas y le asigna lo que le da la gana a finanzas. No hay reinversión en el área petrolera. ¿Por qué me refiero a la petrolera? Porque es una de las que más recursos produce. Asumimos que estará usted de acuerdo en lo que se está proponiendo ahora en reformas a la ley eléctrica que está nuevamente en discusión. Ya, terminemos en el tema petrolero. Es decir, ahí la ley sí permite inversión, sin embargo, no ha habido inversión. Bueno, y acabábamos, entre paréntesis, perdóneme, pero de escuchar declaraciones también en FM Mundo, y conocimos también de declaraciones en una de las comisiones de la Asamblea Nacional de hace pocos días, al asambleísta Luna de la provincia del Cañar, quien defendía, él entiendo se pertenece a la Revolución Ciudadana, defendía a capa y espada esa exclusividad del Estado para manejar los sectores estratégicos del país. Lamentablemente, y allí tenemos que decirlo con un grado de ignorancia en temas específicos de desconocimiento, no diferenciar, por ejemplo, el gas natural del gas licuado de petróleo. Claro, o cosas de esta naturaleza, por ejemplo. No se trata de cambiar la capacidad rectora ni reguladora del Estado. Es decir, eso no tiene sentido cambiar. En gran parte del planeta los Estados regulan la economía. Sí. Pero si no tienes recursos para inversión petrolera, lo lógico es concesionar áreas de inversión. Igual en materia energética. ¿Cómo es posible? ¿Minera? Y minera igual. Tú tienes minera con responsabilidad ambiental y social, no cualquier minería. No la barbaridad que tenemos ahora de la minería ilegal destruyendo la naturaleza en buena parte del país. En el campo de generación eléctrica, 28 proyectos parados. El Plan Maestro de Energía parado. Plan Maestro de Energía que se elaboró hace 45 años y que ha tenido 3 reformas y que en los últimos 18 años no se ha aplicado. Hoy contra la pared del gobierno, hasta donde conocemos, está tratando de impulsar todos los proyectos desde 3 megavatios hasta proyectos grandes. Yo les voy a contar un proyecto que era una asociación de varias ONGs ambientalistas con apoyo del gobierno alemán, con varias iniciativas de ingenieros, digamos,
metidos en el campo ambiental y en el campo de ingeniería eléctrica, que eran los parques de energía fotovoltaica, los parques de energía solar. Ese parque generaba 72 megas, hasta ahora no tiene autorización. Recién anteayer la autorizan después de 7 años, que tenía una inversión que es meter recursos a la economía de 36 millones de dólares, que no es una mega inversión, no es, pero es una inversión importante. ¿Por qué Alemania impulsaba ese proyecto? Porque el Ecuador es el país que más capacidad de generación de energía solar tiene en el mundo. Bien, el embajador alemán decía hace 3 semanas, ya quisiera Alemania tener la energía que tiene el Ecuador. Tenemos que correr un poquito con el tiempo para dar la oportunidad también a Bruno Segovia. En suma, usted está totalmente de acuerdo de que tiene que haber una participación del sector privado, desde luego una que sí. incursión incluso en esto de los denominados sectores estratégicos del país. Desde luego que sí. El Estado no debe perder nunca su capacidad rectora y la Constitución así lo establece. Lo que es absurdo es que el Estado tenga que ser el único que invierte, porque eso inmoviliza al Estado, porque eso inmoviliza a la economía. Si no tiene el Estado recursos, hay que concesionar en alianzas público-privadas. Bien, vamos con Bruno Segovia. ¿Qué es lo que dice el movimiento Amigos sobre este tema? ¿Qué dice Yacu Pérez, candidato ahora a asambleísta? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una línea firme en defensa de la naturaleza y del agua. Nosotros no creemos en la explotación minera en fuentes de agua, es la gran diferencia. No creemos en una minería responsable en fuentes de agua. Nosotros no nos oponemos a la explotación minera. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Hay minería. En fuentes de agua, no. En parques nacionales y fuentes de agua, no a la minería. Eso es lo que nosotros hemos mantenido. Hay minería metálica y no metálica. Nosotros estamos en contra de la minería metálica en fuentes de agua. Esa es nuestra posición que hemos mantenido. La minería responsable tiene que ser en todo lado. Debería hacerse en todo lado y respetar, pero en fuentes de agua nosotros no creemos que haya esa posibilidad. Vea lo que pasó en Cuencas recién. El Tombebamba se me estaba secando, las lagunas de Cajas igual, y estos días están saliendo videos de lo que está pasando en un río en el Sixi. Eso podría pasar con el Tombebamba. Eso podría pasar con los ríos nuestros y sería fatal para la ciudad. En cuanto a la economía, no puede dinamizarse la economía si no hay inversión pública, y este gobierno y el anterior no han investido en ninguna en obras ni en área social, no se ha investido. Es importante la inversión privada, desde luego. El Ecuador conformamos sector público y privado, son dos ejes importantísimos para el desarrollo del país. Tiene que haber el aporte de la empresa privada, sin duda alguna. Eso es importante, es necesario. Es más, en la Constitución se establece alianzas público-privadas, deberían haber. Lo que pasa es que no hay la intención, y yo creo que hay incluso intención deliberada en algunos casos de que no funcionen algunas empresas o algunas instituciones para luego privatizarlas. Eso es el tema también que hemos cuestionado y existe. Pero hoy tenemos la oportunidad en este nuevo proceso electoral. Tenemos un candidato joven, experto en energías renovables, inteligencia artificial, se ha capacitado para eso, 10 años se ha formado en la Argentina. O sea, es un candidato que conoce del tema, su profesión es esa, se ha preparado y está planteando las soluciones para el país. Acá no se trata de quejarse de lo que han hecho los gobiernos anteriores. Yo recuerdo a Angela Merkel, decía cuando se elige a una autoridad, no es para que se queje de lo que ha pasado, porque ya conoce la realidad. Es más, el presidente dijo que conocía, que 9 meses resolvía, que era problema de transmisión, había preacuerdos, decía, con Israel para solucionar el problema, y todo es mentira y engaño. Si alguien se candidatiza por una función, conoce la realidad del país, se le elige para que solucione, no para que culpe a los otros. Con eso no quiero decir que no se investigue, no se sancione a quienes hayan actuado mal, son responsables, pero es hora de que se ponga el traje de presidente, deje de ser candidato y dé soluciones al país. Y la cadena que hizo ahora no resuelve nada, no dice nada, es una tomadura de pelo. ¿Cómo va a resolver? Y llegaron al extremo de decir de que la crisis energética era porque alguien saboteó y abrió el embalse. Después le culparon a una ministra que le denunciaron en fiscalía. Ahora, días antes dijeron que ellos han apostado más megavatios que los gobiernos anteriores.
en 10 meses 400 megavatios, por Dios, estamos en oscuras, 12 horas sin luz. No nos tomen el pelo. ¿En dónde está lo que han hecho? Y ahora nos dicen que van a solucionar hasta noviembre, creo que dice que es la solución, porque van a ir costando acostando más bien los periodos de falta de energía eléctrica. ¿Pero qué nos dicen? O sea, solamente venden humo, cuentos. ¿Cómo van? ¿En dónde van a implementarse esas alternativas? No nos dicen. ¿Qué había que hacer? Se invirtió en el área, en la producción hidroeléctrica, sí, sin duda. Lo que cuestionamos son los sobreprecios. Eso cuestionamos, y no es mentira. Coca-Cola Sinclair, en la comisión investigamos, las fisuras están. No me digan que no existe un contralor, el ex contralor sentenciado en Estados Unidos. No creo que estén inventando. Ese concepto, Bruno, ¿cuándo y cómo se generó esta crisis que estamos viviendo? Particularmente pues la es histórica, no energética. Esto es histórico, no se preveyó. Decía Gustavo, ya hay un plan energético, no sé, pero, claro, y no se lo hizo. Bueno, hubo un punto culminante allí en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se fusionó el Ministerio de Electricidad con el Ministerio de Energía. También es el momento, según nos han dicho expertos en el tema, en que se abandonó el Plan Nacional de Energía Eléctrica. No se da mantenimiento, no se invierte. O sea, hay que hacer. En ese punto había ya una brecha. Ya había, pero además ya se prohibía lo que puede pasar. No se puede depender solamente de la lluvia. Y ahí son energías alternativas, fotovoltaica. Oiga, aquí, este es bendecido este país. Gustavo, su opinión sobre este tema. ¿En qué momento se generó esta crisis? Pero sobre todo quisiera preguntarle a usted que desarrolle, aprovechando algo más del poco tiempo que nos queda, ¿cómo ve usted, quien estuvo en el Ministerio de Gobierno, esa ausencia del Estado en varios órdenes? Aquí Bruno ha hablado sobre los problemas de la minería en la provincia de la Azuay, presentes, por ejemplo, en el Cantón Sixic. En el Cantón Sixic hay minería legal, minería concesionada que fue motivo de una denuncia en este medio de comunicación, con grabaciones sobre cómo se negociaban concesiones mineras entre uno de los funcionarios de Arcoma aquí en la ciudad de Cuenca, con mineros que luego recibían sus concesiones, y hoy tenemos una tragedia ecológica ya en el Cantón Sixic, o Ponce Enríquez tomado por las mafias. Además, esa ausencia del Estado, que es el punto que quisiera que usted desarrolle, que se lo ve en esa convicción que va ganando terreno en los ecuatorianos en que el narcotráfico está para quedarse, que es un ente más poderoso que el Estado ecuatoriano, más allá de las batallas que se den como este conflicto armado interno. Comparto el criterio de que la ausencia del Estado es calamitosa. La minería ilegal se sabe dónde está, pero el Estado no interviene. El presidente anuncia en una cadena de televisión que hay 2.000 hectáreas de hoja de coca. Después sale el comandante de la policía a decir que no son tantas, que son solo 12. El comandante general del ejército. Mire, el Estado ecuatoriano ha sido un Estado no permisible al narcocultivo históricamente. Ha tenido la cooperación internacional antes de la base de Manta y post base de Manta. Esa cooperación internacional actual, desde que salió la base de Manta, es satelital. Las autoridades del Estado, ministro de Gobierno, presidente de la Corte Suprema, fiscal general del Estado, comandante general de las Fuerzas Armadas, comandante de la policía, chequean dónde están las posibilidades de cultivos ilícitos que el satélite detecta. Y allá manda al ejército, a la policía, a erradicar cultivos. A veces se confunde, por obvias razones, el satélite y no es hoja de coca, sino un matorral. El informe generalmente se valida con la acción de la fuerza pública. Si el presidente nos dice hay 2.000 hectáreas, es porque hay 2.000 hectáreas. Y entonces, ¿por qué no las erradica? Esa es la respuesta obvia. Presencia del Estado vital. Nos dice hace 3 días un funcionario que está haciendo convenios con las telefónicas para inhibir las señales de celulares, para que tú veas lo que es la falta de presencia y de decisión del Estado. Esa es una orden a Porta, ¿cómo se llama? Claro, y a Movistar, de que inmediatamente desconecten. Es una orden, hay un organismo rector que es del Estado y más de un tema de seguridad nacional. Siempre fue posible la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las cárceles, porque es un tema de pérdida de soberanía del Estado, del control de esas cárceles que pasaron a ser controladas por el crimen transnacional. Siempre fue posible, pero los gobiernos no han tenido la capacidad y la decisión
de hacer respetar la ley ecuatoriana y la seguridad del país. Y lo mismo pasa en la minería ilegal, pues. Lo mismo pasa en el tema del narcotráfico. En el narcocultivo, decía yo, hay una política de Estado permanente. En el narcotráfico, con 3 factores. Uno, la decisión de la mafia colombiana de tercerizar el narcotráfico y ya no exportar ellos la droga, sino que mandarla a México vía Ecuador, le convirtieron al país en un puerto de tránsito y en una bodega de narcotráfico. El Estado, frente a eso, en vez de tener una mano dura con eso, flexibilizó las condiciones de ingreso de extranjeros al país con el concepto de soberanía universal, que es un concepto que probablemente en 1, 2 o 3 siglos se hará realidad en el planeta, pero por ahora no, porque enfrentamos al crimen transnacional. Eso hay que modificar, desde luego, en la Constitución y en la ley. Y en ese sentido, pues, el Estado debe mantener el control absoluto de lo que es cárceles, manejar puertos, aeropuertos y frontera para combatir el ingreso de la droga en el país. No creo que sea una batalla fácil, no es una batalla perdida tampoco, es una batalla. Colombia vivió un proceso y México lo vive ahora, similar al que estamos viviendo ahora. El Ecuador requiere tener una política de control por parte del Estado de lo que es obvio. ¿Cómo es posible que salga la droga por los puertos? Porque no hay control en los puertos. Hasta ahora los escáneres, no sé. ¿Y la droga sale hasta dónde? La droga sale a Estados Unidos y Europa. Y hablemos de ese eufemismo de los países consumidores. Además, la corresponsabilidad de los países consumidores. Se trata de un delito internacional y por lo tanto la cooperación internacional es vital en el combate. No se trata de nacionalismos bobos, se trata de enfrentar conjuntamente con los países amigos al crimen organizado transnacional, porque los gatilleros de las mafias locales no sirven sino a los grandes intereses de la mafia internacional. Bien, vamos llegando al final, sin perjuicio de que usted pueda referirse a algo de lo expresado por Gustavo Larrea. Quisiera dejarle ya en su intervención final, terminará Gustavo Larrea hablando de por qué los ecuatorianos deberían votar en estas elecciones por Juan Cueva y Cristina Reyes. A Gustavo le preguntaremos por Iván Gisela y María Luisa Güello. Sí, primero permítame coincidir con lo que se ha Gustavo. La lucha contra el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico debe ser en ambos lados, no solamente los productores, los consumidores. Ahí no vemos grandes capos que caigan, sin duda alguna. El plan Fénix y la lucha contra el narcotráfico yo no le veo real. A diario escuchamos noticias que se capturan a hijos de droga en Europa. ¿En qué? En cajas de banano. Alguien tiene que producirse ese banano. En algún lado se ha de contaminar. Si no es cuando sale en la plantación, en el trayecto, si no es en los puestos, en algo. Cayó un alijo de drogas, decía hace un momento, en los ríos. ¿Y dónde están los dueños de esos terrenos? ¿Dónde están a quienes han capturado que sean propietarios de esas drogas? Entonces a mí me está faltando más efectividad en esa lucha. Hablamos de narcogenerales, se habló de eso hace rato, de narcogenerales. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones? ¿Cómo se va a combatir el narcotráfico cuando está inmiscuido incluso en el poder? No nos olvidemos del famoso caso Gran Padrino, el famoso informe de la señora Tania Varela sobre el narcotráfico, la mafia albanesa vinculada al poder, y que incluso fue uno de los aspectos que le llevó o le estaba llevando a juicio político y desde luego ya a la muerte cruzada con el señor Lazo. No es mentira el asesinato del señor Cherres, eso no es mentira, la vinculación de Danilo Carrera, pero que no le hacen narcotráfico sino delincuencia organizada. No hay una lucha frontal. Más para concluir. Sí, es que yo creo que quisiera que deje de tocar por qué votar por su candidato a la presidencia, Juan Cueva. Yo quería decir simplemente de que la lucha debe ser frontal y seria y debe tener efectividad. ¿Por qué votar por Juan Cueva? Un joven lojano de 39 años, nuevo en política, que ha decidido jugarse por el país, experto en energías renovables, decía su formación académica le da para esto. Él ha planteado la solución a los problemas energéticos con energías alternativas y renovables. El Ecuador es un país bendecido, sin duda alguna, entonces la energía eólica está, fotovoltaica, sí, necesitamos inversión. ¿Por qué María Cristina Reyes, que podría eventualmente llegar también a la presidencia si las cosas... No, y Yacu también, que fue candidata a la presidencia. Pero ¿por qué María Cristina Reyes cuando ella estaba en la otra orilla política? A eso me quería referir. Podríamos habernos quedado viendo los toros de lejos y ver lo que está pasando en el país, los asesinatos y todo lo que sucede en el país, y dijimos, no, nosotros nos sentamos en la mesa a dialogar
Y qué bien que nos sentemos personas que pensamos distintos. Cristina Reyes ha militado en el Partido Social Cristiano, sin duda, se desafilió, tiene una importantísima obra social que hace en el país a través de las centros violetas. Juan Iván Cuevas, hombre de centro izquierda, nosotros hemos estado siempre en la izquierda, pero dijimos el momento de hacer una pausa. Lo más importante, sin renunciar a principios e ideologías, es solución a los problemas del país. Y por eso nos sentamos personas que pensamos distinto para buscar soluciones a los problemas del país. Mauro, y quisiéramos preguntarle a Gustavo por qué Iván Saquicela y María Luisa Cuello. Nosotros decidimos apoyar a Iván Saquicela porque valoramos su valentía, su actuar con ética, aplicar la Constitución y la ley, más allá de las enormes presiones de la que fue y es víctima, y ataques. Sentenciar a Carlos Poli a 6 años de cárcel y a una multa de $40 millones. Sentenciar en 2 oportunidades a Jorge Glass por corrupción. Sentenciar al expresidente Rafael Correa y a su equipo, en el caso Arroz Verde, el caso Sobornos, requiere entereza. Vemos en él esa entereza ética, vemos en él esa capacidad de actuar, de no amilanarse, que el país necesita. Pero también vemos en él un compromiso con la democracia, con la ética pública. Esas son las razones que nos llevan a plantear la candidatura de Iván. En relación a nuestra querida compañera y amiga María Luisa Cuello. María Luisa es una profesional, es economista, es abogada, joven de 38 años de edad, con experiencia en el sector público y comprometida con este proceso de cambio que nosotros impulsamos y planteamos. El país necesita justicia, necesita un gobierno que impulse justicia en la administración pública, justicia social, justicia económica, justicia para combatir el crimen organizado. Bien, quisiera preguntarle también, en la parte final Bruno decía que hay que conciliar en definitiva en el país dando los valores de su candidata a la vicepresidenta. ¿Piensa usted, Gustavo, de que se va acercando a Ecuador una necesidad ineludible de que los partidos, los movimientos políticos, la clase política ecuatoriana vaya pensando en unas actuaciones más conciliadoras? Desde luego que sí. Con una mayor idea de país, con proyectos de país, como lo hizo España por allá en el año 77, tras el franquismo con los pactos de la Moncloa. El expresidente Lasso perdió una oportunidad histórica cuando en la campaña planteó un gobierno de encuentro y llegó al poder y creyó que ser elegido presidente es ser parecido a ser elegido rey, que no necesita diálogo ni grandes acuerdos. Y lo mismo le pasa al actual presidente, que no comprenden la democracia, y la democracia es diálogo y acuerdo. Y el país va hacia la única manera de superar esta crisis es construyendo un acuerdo de país, y ese acuerdo de país pasa sin duda por el diálogo con todas las fuerzas políticas. Nosotros valoramos y respetamos la decisión de Somos Agua de haber conformado esa unidad, esa alianza, y creemos que el país requiere una alianza muy amplia, acuerdos más allá de los acuerdos ideológicos, acuerdos para sacar al país de la crisis, de la inseguridad y de la pobreza extrema. Bien. Gracias a nuestros dos invitados en esta mañana. Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, es candidato también. Candidato asambleísta nacional. A la Asamblea Nacional. Bruno Segovia, lo propio, candidato a la Asamblea Nacional, auspiciando con la provincial. Auspiciando a Yacu Pérez, que va por liderando la lista de asambleístas por Amigo 16 y con el grupo Movimiento Amigo, que promueve al empresario lojano, se me escapa el nombre, Juan Cueva para la presidencia de la República y Cristina Reyes para la vicepresidencia de la República. Son las 9:08. Seguridad es confianza.